Buenos días, mi nombre es Antonio Ávila, estudiante de Ingeniería Electrónica en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, extensión Maracaibo. En esta ocasión les voy a realizar una presentación correspondiente a la materia de instrumentación industrial acerca de mediciones de presión. En esta presentación se estudiarán los principios básicos de la presión, sus unidades y principales instrumentos de medición, desde los manómetros tradicionales hasta los transmisores y transductores electrónicos, utilizados hoy en día para la automatización moderna. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la presión y sus unidades. La presión se define como la cantidad de fuerza aplicada perpendicularmente sobre una unidad de área de una superficie. Es prácticamente una magnitud escalar fundamental para el diseño y el análisis de estructuras, maquinaria y sistemas, en este caso de fluidos. Su unidad, en este caso, en el sistema internacional, es el pascal, que es equivalente a 1 newton por metro cuadrado, aunque también se usan múltiplos, como por ejemplo el kilopascal o el megapascal, para presiones mayores. En el sistema inglés, que se utiliza el PSI, que es libra por pulgada cuadrada. Y en la práctica industrial son comunes, por ejemplo, el bar, el milibar, la atmósfera y el milímetro de mercurio, que se usan según el tipo de aplicación. Conocer estas unidades y convertirlas correctamente es fundamental para realizar mediciones precisas y evitar errores en los sistemas industriales. Tenemos también algunos tipos de medición o algunos tipos de medidores de presión, que se pueden clasificar según el principio de su funcionamiento. Por ejemplo, tenemos manómetros de columna de líquido, tenemos también elementos mecánicos que son los elásticos, tenemos elementos neumáticos y transmisores electromecánicos o electrónicos. Vamos a hablar un poco acerca de los manómetros de columna de líquido. En este caso, estos instrumentos se basan en el principio hidrostático. ¿Qué quiere decir eso? Que una presión aplicada se equilibra con el peso de una columna de líquido. Por ejemplo, un ejemplo muy práctico es el tubo en U, que está hecho de vidrio y parcialmente lleno de agua, aceite o mercurio. ¿Qué hace eso? Que permite determinar la presión mediante la diferencia de alturas. Por ejemplo, la diferencia de alturas entre sus dos brazos. El tipo inclinado, que es otro tipo de medidor, ofrece mayor sensibilidad, que es muy ideal o muy usado para medir presiones muy bajas, como las de ventilación o de tiro de hornos. Elementos mecánicos. Estos dispositivos operan mediante la deformación de un material, en este caso un material elástico, que al aplicar una presión, lo que hace es que se convierte en un movimiento que acciona una aguja indicadora. Por ejemplo, el tubo Bourdon, que lo que hace es que es el más usado de hecho y el más común en la industria, que tiene una forma de C o de espiral, que tiende a enderezarse con la presión. También tenemos el diafragma, que es una lámina flexible metálica de caucho que se emplea para presiones bajas o fluidos con impurezas. Y también tenemos el fuelle, que viene en forma de cápsula pegable y se utiliza para presiones bajas o medición diferencial. Estos instrumentos son muy confiables y duraderos, aunque no generan señales eléctricas, obviamente, para control automatizado. Vamos con los elementos mecánicos. Los elementos neumáticos. Los sistemas neumáticos usan aire a presión para transmitir la señal de medición. Generalmente en un rango estándar de 3 a 15 psi o 20 a 100 kilopascal. Los transmisores de equilibrios de fuerzas, en el caso de los neumáticos, comparan la presión
del proceso con una referencia interna para mantener el punto de equilibrio, mientras que los de equilibrio de movimiento generan directamente una señal neumática proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque en la actualidad han sido reemplazados por sistemas electrónicos, los instrumentos neumáticos continúan utilizándose en áreas peligrosas o sin energía eléctrica debido a su gran fidelidad y seguridad operativa. Seguimos con elementos electromecánicos y transmisores electrónicos. Ok. Estos dispositivos prácticamente transforman la presión en una señal eléctrica proporcional mediante el movimiento de un elemento elástico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el tipo potenciómetro, que es uno de los más usados, él convierte el desplazamiento en una variación de resistencia eléctrica, siendo común en equipos antiguos, por ejemplo, aunque siempre sufren de cierto desgaste, ¿okay? Porque ya como es mecánico, se desgasta muy rápido. También tenemos los medidores de strain gauge, que son de galgas extensiométricas, que son los más utilizados actualmente, ya que miden la deformación de un diafragma a través de variaciones de resistencia, que lo que hacen es que también generan señales de 4 a 20 miliamperios, compatibles con los sistemas de control industriales. También existen transmisores piezoeléctricos, capacitivos e inductivos, que ofrecen gran precisión y respuesta rápida, que obviamente tiene su principal ventaja en la integración con sistemas digitales y de monitoreo remoto. Ahora vamos con transductores de presión. Prácticamente un transductor de presión convierte la energía mecánica de la presión en una señal eléctrica medible, mientras que un transmisor no solo la transforma, sino que también la amplifica y acondiciona para su envío a larga distancia. Estos equipos permiten la supervisión continua y el control automático de procesos, obviamente garantizando la seguridad y la eficiencia en plantas industriales. Gracias a su precisión y compatibilidad con sistemas electrónicos, son indispensables en la automatización moderna. Ok, tenemos varios tipos de transductores en este caso, que ya nombramos algunos. Por ejemplo, el tipo de strain gauge, que son los resistivos, que ellos lo que hacen es que modifican su resistencia al deformarse y son la base de la mayoría de los transmisores modernos por su exactitud y estabilidad. Tenemos los capacitivos, que detectan el cambio de la capacitancia entre placas, siendo ideales en este caso para presiones bajas o muy precisas. También tenemos los piezoeléctricos, que generan una carga eléctrica al aplicar presión sobre materiales como el cuarzo, lo que lo hace perfecto para mediciones rápidas o dinámicas. Y finalmente tenemos los magnéticos o inductivos, en este caso, que miden el desplazamiento de un núcleo dentro de un campo magnético, proporcionando, digamos, una alta precisión y durabilidad sin contacto físico. O sea, en esto no va a haber desgaste, como en el potenciómetro. Cada uno se selecciona según el tipo de proceso que vayamos a utilizar. En conclusiones, la medición de presión contribuye a un pilar esencial en la instrumentación industrial. A lo largo del tiempo, la tecnología ha evolucionado desde sistemas mecánicos simples, obviamente, hasta sofisticados transductores electrónicos que permiten el monitoreo y el control digital. Escoger el instrumento adecuado es sumamente importante, porque de eso va a depender el tipo de medición de presión que vayamos a medir, el rango de trabajo o el fluido y el entorno de operación donde estemos aplicando la medición.
Y es también importante comprender el funcionamiento de cada dispositivo, ya que garantiza la seguridad, la eficiencia y la confiabilidad de los procesos industriales modernos. Muchas gracias.